¿Te has preguntado cuándo surge el placer? ¿Crees que surge en la adolescencia? ¿O has pensado que el placer es una parte importante en el estado del desarrollo del ser humano? En este video te mostraremos y explicaremos desde cuándo y qué edad se pueden identificar estas sensaciones de placer en la vida humana, como también los cambios que los humanos vamos teniendo ante estos comportamientos y sentimientos. Para ello te explicaremos lo que dice la asombrosa y magnífica teoría psicosexual de Freud, la cual te explicará y dará respuesta a cada una de estas preguntas. ¿En qué se basa la teoría psicosexual de Freud? Freud creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas en la infancia, en las que las energías o impulsos que buscan el placer de la identificación se enfocan en ciertas zonas erógenas. Son zonas aquellas que por su sensibilidad provocan placer. Esta energía psicosexual o libido la describió como la fuerza impulsora detrás de la conducta. La teoría psicoanalítica sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años, que las primeras experiencias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad y siguen influyendo en el comportamiento más adelante durante toda la vida. Para Freud, la infancia es una etapa crucial en la que se da forma a nuestra personalidad y comportamiento como adultos. Consideraba el desarrollo como un proceso discontinuo. Creía que cada uno de nosotros debe pasar por una serie de etapas durante la infancia, las llamadas etapas psicosexuales. Si estas etapas psicosexuales se completan con éxito, el resultado es una personalidad sana. Si debido a algún problema no se resuelven en su momento, aparecen las llamadas fijaciones. Una fijación es un foco persistente en una etapa psicosexual anterior. Hasta que este conflicto no se resuelve, el individuo seguirá estando atascado en esta etapa. Por ejemplo, una persona que está fijada en la fase oral puede ser demasiado dependiente de los demás y puede buscar la estimulación oral a través de fumar, beber o comer. Según Freud, los impulsos de placer que buscan los niños y que se rigen por el ello se centran en un área diferente del cuerpo, llamados una zona erógena en cada una de las 5 etapas del desarrollo: oral, anal, fálica, de latencia y genital. Etapa oral. La fase oral es la etapa inicial del proceso de desarrollo del individuo, por lo que inicia desde su nacimiento y abarca el primer año y medio de vida. En este periodo, que dura aproximadamente 18 meses, el bebé depende por completo de alguien que le otorgue los cuidados en sus necesidades biológicas, como las relacionadas con la comida y con el aseo personal. Del mismo, que necesita la ayuda de otras personas para satisfacer aquellas necesidades que se relacionan con las emociones y sentimientos placenteros. En esta etapa de dependencia oral se consolidan actitudes como la dependencia, independencia, confianza y apoyo. La sobreprotección o cuidados excesivos estimula el comportamiento incompetente. La principal fuente de interacción del bebé se realiza a través de la boca, que es de vital importancia para la alimentación, pero además el niño a través de ella obtiene placer gracias a actividades satisfactorias como la degustación y la succión, debido a que el bebé es totalmente dependiente de los cuidadores, que son los responsables de su alimentación. El pequeño también desarrolla un sentido de confianza y comodidad a través de esta estimulación oral. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos. Y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo. El conflicto principal en esta etapa es el proceso de separación. El niño pasa a ser menos dependiente de sus cuidadores y pierde las gratificaciones que obtenía con la succión. Si la fijación se produce en esta etapa, Freud creía que el individuo tendría problemas con la dependencia o la agresión. La fijación oral puede generar problemas con la bebida, la comida o la necesidad de fumar. Etapa anal. La etapa anal ocurre hasta el tercer año de vida después de que el niño haya pasado por la etapa oral. Durante esta fase la atención se centra en el ano. En esta etapa los niños experimentan placer al defecar y vaciar la vejiga. Durante la etapa anal, Freud creía que el enfoque principal de la libido estaba en controlar los movimientos de la vejiga y el intestino. El principal conflicto en esta etapa es el entrenamiento para ir al baño. El niño tiene que aprender a controlar sus necesidades corporales. El desarrollo de este control conduce a un sentido de logro e independencia. Según Freud, el éxito en esta etapa depende de la forma en que los padres abordan el entrenamiento para ir al baño.
Los padres que utilizan elogios y recompensas por usar el baño en el momento adecuado fomentan resultados positivos y ayudan a los niños a sentirse capaces y productivos. Freud creía que las experiencias positivas durante la etapa de control de esfínteres sirven como base para que las personas se conviertan en adultos competentes, productivos y creativos. Sin embargo, no todos los padres brindan el apoyo y el ánimo que los niños necesitan durante esta etapa. Algunos padres castigan, ridiculizan o avergüenzan a un niño por accidentes. Según Freud, las respuestas parentales inapropiadas pueden tener resultados negativos. Si los padres adoptan un enfoque demasiado indulgente, Freud sugirió que podría desarrollarse una personalidad expulsiva anal en la que el individuo tiene una personalidad desordenada, derrochadora o destructiva. Si los padres son demasiado estrictos o comienzan a aprender a ir al baño demasiado pronto, Freud creía que se desarrolla una personalidad de retención anal en la que el individuo es estricto, ordenado, rígido y obsesivo. La tercera etapa es la fálica. Es la fase de la organización infantil de la libido, que sigue a las fases oral y anal, y se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la primicia de los órganos genitales. Pero a diferencia de la organización genital puberal, el niño o la niña no reconoce en esta fase más que un solo órgano genital, el masculino, y la oposición de los sexos equivale a la oposición fálico, castración. En esta fase es vivido el complejo de Edipo, más o menos entre los 3 a 5 años de edad. Su declinación señala el inicio del periodo de latencia. Este complejo desempeña un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo sexual. El complejo de Edipo es el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se representa como en la historia Edipo Rey. Es el deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo opuesto. En su forma negativa, se representa a la inversa, amor hacia el progenitor del sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. El niño se enamora de su madre y abriga deseos de muerte hacia el padre, a quien ve como rival, y teme ser castigado con la castración, por querer que éste desaparezca. La niña se enamora del padre y quiere que la madre se vaya, y se considera castigada por no poseer pene. Además, ambos desean excluir a todos los demás de la relación que tienen con el padre, que es el objeto de su amor. Estos deseos de muerte o desaparición del padre del sexo opuesto provocan un profundo sentimiento de culpa por haber cometido un crimen que no ocurrió y que biológicamente es imposible de realizar. Esta culpa inconsciente y la provisión del incesto hacen que el individuo desplace su iniciativa y curiosidad hacia ideales deseables y metas prácticas e inmediatas, hacia la realización de cosas, y así se olvida el complejo de Edipo y el niño o la niña entra en la latencia. El individuo experimenta una reviviscencia del complejo de Edipo durante la pubertad, y esta es superada, con mayor o menor éxito, que con la elección de un objeto sexual. Freud le asigna al complejo de Edipo 3 funciones fundamentales, las cuales son: la primera es la elección del objeto de amor, la cual está condicionada, después de la pubertad, por la libido depositada en el objeto y las identificaciones realizadas durante el complejo de Edipo y la prohibición del incesto. La segunda es el acceso a la genitalidad, que es dada por la resolución del complejo de Edipo a través de la identificación, y el tercero son los efectos sobre la estructuración de la personalidad. Freud considera que en esta fase hay una organización muy parecida a la del adulto, por lo que lo ubica como genital, ya que el niño o la niña elige un objeto sexual externo y dirige hacia este objeto sus tendencias sexuales. La latencia es una etapa de crecimiento que permite a los niños desarrollar una personalidad más compleja. Esta fase inicia a los 6 años de edad y termina hasta inicios de la pubertad. Como sabemos, los primeros 5 años de vida están marcados por una intensa actividad sexual.
a través del placer por diversos métodos, pero a partir de los 6, el niño entra a una época de calma sexual llamada latencia, la cual se extiende durante los primeros años de la primaria, donde el niño a través de diversos sentimientos de pudor y aspiraciones morales está menos interesado de lo sexual. Asimismo, existen y se presentan mecanismos de defensa que ayudan a manejar diversos conflictos sexuales, a desarrollar tareas y logros culturales en la persona, en los individuos a ese tiempo. Podemos decir que la latencia es la época en que los niños se preparan para los cambios que se presentarán en la adolescencia, pues se presentan cambios en la organización y funcionamiento de la personalidad, de las conductas y de las relaciones sociales que se establecen a diario. Es un trabajo mental, pues el niño tiene que modificar su estructura y organización de forma activa, utilizando diversos medios para lograr que la sexualidad no se presente ante ellos. Estos métodos pueden ser los juegos, actividades culturales, hobbies como leer, escribir, escuchar música o jugar principalmente, porque son las principales actividades que nosotros estamos acostumbrados a hacer en esas etapas. Al inicio de la latencia se desarrollan también diversas expresiones en los niños que le muestran la alegría y el placer por las cosas que están haciendo fuera de lo sexual. Eso puede ser como patinar, saltar, patear las pelotas, correr, trotar, y donde se desarrollan las habilidades y aparece y se muestran las participaciones de las niñas y niñas en los juegos compartidos, ya sean desordenados o multifuncionales. Cabe recalcar que mientras el niño va creciendo, este juego se va modificando, ya que se cambian los roles, los lugares, se establecen reglas, tareas de equipo, reacciones con un fin común y bien común. A partir de los 8 años se predomina una habilidad específica, que es la fortaleza del niño. Por ejemplo, hace trucos con el spinner, fintas en el fútbol o acrobacias que hace en la bicicleta o en la patineta. Asimismo, el juego favorece la integración de la imagen corporal, la amplificación de los recursos de personalidad, interorganización, intercambio y diversos roles que se van intercambiando. Entonces podemos decir que la latencia es muchísimo más que un periodo de transición de una etapa de la vida, que se dan procesos que preparan y facilitan a los niños a un cambio muy grande, que es la sexualidad, para después convertirse en unos adultos. Finalmente tenemos a la etapa genital, la cual corresponde a la última etapa del desarrollo psicosexual de Freud. Esta aparece en el desarrollo de la pubertad y termina a prácticamente cuando nosotros los humanos nos morimos. Está relacionada con los cambios biológicos y físicos que acompañan a la adolescencia, además de que se desarrolla lo psicosexual, es decir, el deseo relacionado con lo sexual, lo cual se encuentra muy presente y es difícil de controlar a diferencia de las etapas anteriores. En esta fase se establecen muchos impulsos sexuales y agresivos. Esto está sumado a los diversos cambios presentados, lo cual aumenta la excitación y una mayor actividad sexual. De igual manera, los genitales vuelven a ser como que esa zona donde se produce placer, solamente que aquí, a diferencia de la etapa fálica, ya se desarrolla más la competencia necesaria para expresar la actividad sexual a través de los vínculos de la unión, lo cual es más abstracto y simbólico y tiene que ver más con el apego hacia las demás personas. Es decir, podemos decir que es el nacimiento de la sexualidad adulta. Cabe recalcar que en esta etapa se desarrolla el carácter genital, en donde se va adoptando la forma de ser una persona madura y responsable en las relaciones sociales como sexuales. Freud estaba convencido de que para se formara este carácter genital ideal, la persona debía adoptar un papel activo en la resolución de los problemas de la vida. Conclusión. La teoría que tenía Sigmund Freud se divide en 5 etapas mencionadas anteriormente. Cada una de ellas se tenía que cumplir para poder seguir experimentando el placer e ir descubriendo el mundo. Sin embargo, si no se llegara a cumplir, puede desencadenar una serie de defectos para poder reemplazar la ausencia de los elementos en cada caso. Ahora pondremos nuestros conocimientos adquiridos con un juego.